A los 18 años, recogí en la calle a una chica rebelde que nadie quería. Me esforcé mucho durante mucho tiempo, pero nunca logré hacerla sentir querida. Después apareció su amor platónico, y fue entonces cuando supe que ella en realidad tenía un lado tierno. Solo que ese lado no era para mí. El día que la solté, le dije una mentira, que volvería enseguida, y después nunca regresé. 7 años después nos reencontramos en un set de filmación. Ella ya se había convertido en la mejor actriz del país, y volvió a agarrarme. ¿Qué volvías enseguida? ¿A dónde fuiste? Tenía las palmas sudadas de los nervios. Bainiang Bin estaba a tan solo 5 metros detrás de mí, si me daba la vuelta, nos encontraríamos frente a frente. Maestra Bai, la siguiente escena es el reencuentro con el ex. Tiene que mostrar añoranza y nostalgia. Bainiang Bin soltó una risita suave. ¿Añoranza? No me parece correcto. Ya es un exnovio, que hay que añorar. Su voz seguía siendo igual de fría y distante que antes. A los 18 años, ella usaba esa misma voz para llamarme Xiaoyu, en tono suave o severo según el momento. La conversación a mis espaldas continuaba. No escuché lo que dijo el subdirector, pero la voz distante de Bainiang Bin llegó clara hasta mis oídos. Ya olvidé a mis ex. No tengo la costumbre de volver con alguien. Como alguien con quien volver, yo tampoco pensaba dejarme reconocer por ella. Cuando terminara el rodaje, cada uno seguiría su camino. Estaba pensando exactamente eso cuando un compañero me llamó a voz en cuello. Xiaoyu, ¿encontraste el utilería? Detrás de mí se hizo el silencio de repente. Agarré el utilería y me alejé corriendo. Bainiang Bin no me alcanzó, quizás no me escuchó, o quizás sí escuchó pero no le importó. Sin darle importancia a lo que pasaba a mi alrededor, le dije a mi compañero. De ahora en adelante llámame Xiao Fang, no Xiaoyu. ¿Por qué? Xiaoyu suena tan bonito. Xiao Fang suena más profesional. Mi compañero se rió a carcajadas y aceptó la excusa. Este era mi primer trabajo como asistente de dirección. Antes de unirme al equipo ya sabía que la actriz principal era Bainiang Bin, segunda generación de la industria del entretenimiento, con acceso a la mitad de los recursos del sector. Y encima con un talento actoral extraordinario, a los 25 años ya había ganado el premio a la mejor actriz. Y yo, casualmente, era su primer amor. Dudé si venir o no, pero al final no quise dejar pasar tan buena oportunidad de trabajo. Me prometí a mí mismo que no podía dejar que ella me descubriera, porque si lo hacía, estaba acabado. 7 años atrás, nuestra ruptura no fue nada digna. En la carta le escribí. Siempre supe que eras de familia influyente. Me acerqué a ti solo para sacarle información a tu familia. En realidad no me gustaba nada la chica rebelde. Me gustan las chicas tiernas. No volvamos a vernos. Cuanto más desenfadadas eran las palabras, más humillante fue mi partida. No sé qué sintió Bainiang Bin al leer esa carta. Pero ella es del tipo que se venga, y si me atrapaba, mi carrera podría terminar. Bainiang Bin en persona era aún más hermosa que en televisión. Esos genes son imbatibles. Si piensas en quiénes son sus padres, la mejor actriz y el mejor actor de su época. Por muy poca cosa que hagas, quedas por encima del promedio. Pero a mí lo que me encanta es el porte de Bainiang Bin. Culta, elegante, de pequeña debió ser la chica más popular del colegio. Casi me atraganto. Bainiang Bin, la más popular. Nada más equivocado. No solo no era la más popular, era la chica que todos evitaban, la líder temida de todo el colegio. Nunca olvidaré la primera vez que la vi. Llovía a cántaros, los transeúntes corrían por la calle, pero ella estaba sentada en la acera sin moverse, como si estuviera muerta. Solo cuando me acerqué levantó los ojos. Su voz en aquel entonces era feroz. Lárgate. Pero no me largué. En cambio, puse mi paraguas sobre su cabeza. Así comenzó todo entre Bainiang Bin y yo. Sacudí la cabeza para alejar los recuerdos. El set era muy ruidoso. Fui al cuarto de la escalera a descansar un momento, pero nada más abrir la puerta, vi a Bainiang Bin de pie en la oscuridad. Me miró fríamente. Como aquella vez, el cuarto de la escalera estaba muy oscuro y muy silencioso. Agaché la cabeza para irme, pero Bainiang Bin me detuvo. ¿En qué trabajas? Asistente de dirección. Recién graduado y ya trabajas con el director Sang. Eres bastante bueno. Gracias, maestra Bai. ¿Cuántos años tienes? 25.
Ella soltó una pequeña risa. Tenemos la misma edad y me llamas maestra. La subdirectora también la llama maestra Bai, y ella tiene 43 años. Entonces dímelo una vez más. A regañadientes. Maestra Bai. En la oscuridad no podía verle bien la cara, pero parecía que esbozaba una sonrisa. Una sonrisa fría, sin ninguna emoción. Me puse nervioso por dentro, aunque albergaba la esperanza de que no me reconociera. Comparado con 7 años atrás, era casi otra persona. De un flacucho debilucho me había convertido en alguien que la gente calificaba de chico guapo. Hasta mis familiares casi no me reconocían. Y encima estábamos en la oscuridad. Maestra Bai, descanse. Yo vuelvo. Espera. Me detuvo de nuevo. ¿Cómo te llamas? Fang Chen. ¿Has usado algún otro nombre? No. Bai Ningbin guardó silencio. Me salió un sudor frío. Antes me llamaba Fang Xiaoyu, después cambié mi nombre a Fang Xiaoyu, el apodo que me había dado mi abuela fallecida. Ella me había engañado una vez, yo la estaba engañando ahora. Estábamos en paz. En las vacaciones de verano del primer año de preparatoria, recogí a Bai Ningbin en una esquina. Dijo que no tenía a dónde ir, que no tenía familia. Le creí. Pensé que era como yo, un chico pobre que nadie quería. De niño, después del divorcio de mis padres, cada uno formó una nueva familia y tuvo otro hijo. Ninguno me quería. Me dejaron vivir en el sótano de la casa de mi tía. Desde pequeño fui muy obediente, porque siendo obediente al menos tenía algo que comer. Bai Ningbin y yo éramos completamente distintos. Yo era introvertido y tranquilo, aparte de estudiar, no sabía hacer nada más. En segundo año de preparatoria nos pusieron en la misma clase. Nadie sabía de qué familia era ella. Corrían rumores de que no tenía padres, que vivía en la calle. En el colegio éramos como extraños, pero nadie lo sabía. Cada noche Bai Ningbin golpeaba la ventana del sótano, yo le cedía un rincón del suelo para que durmiera, y antes de que mi tía se despertara. Ella se marchaba temprano, como si nunca hubiera estado. Bai Ningbin faltaba mucho a clases y siempre llegaba lastimada. Cada vez que le curaba las heridas. Fang Xiaoyu, ¿puedes ser más suave? Llámame Xiaoyu. Xiaoyu compañero, ¿puedes ser más suave? Xiaoyu era mi apodo, el que me puso mi abuela difunta. Prefería ese nombre al de Fang Xiaoyu. Como Bai Ningbin siempre venía a dormir al sótano, inconscientemente empecé a pensar que era más desgraciada que yo. Además tuve una ilusión, cuando olvidé el libro de texto y el maestro me regañó, Bai Ningbin caminó desde el último banco hasta el primero y tiró su libro sobre mi pupitre. Aunque era chico, me había desarrollado tarde, era bajito, y los alumnos de otras clases me acosaban con frecuencia. Cada vez que me quedaba sin saber cómo defenderme, Bai Ningbin se ponía delante de mí. Era ella quien me protegía a mí, no yo a ella. Me equivoqué al creer que existía una conexión especial entre nosotros. Solo lo entendí mucho después. Bai Ningbin era de segunda generación de la industria. Su familia tenía infinidad de propiedades y coches de lujo, con un solo zapato podía comprar mi ropa de toda una temporada. Ella solo me usaba para darle celos a su familia. ¿Cuándo lo descubrí? Más o menos el día en que apareció Lu Jingnian. Los pensamientos me fueron interrumpidos. Al volver al set, me pusieron una leche de té en la mano. Lu Jingnian vino a visitar el rodaje y compró té con leche para todos. Mira qué guapo, junto a la mejor actriz hacen la pareja perfecta. Miré a lo lejos. Bai Ningbin estaba de lado, escuchando lo que Lu Jingnian le contaba. Al igual que todos, no podía apartar los ojos de esa imagen tan hermosa. De pronto, Bai Ningbin pareció sentir algo y me miró directamente. Bajé la cabeza de inmediato. Cuando volví a levantar la vista, ella ya no me miraba. Quizás fue solo mi imaginación. Bingbing, cuando termine el rodaje, acompáñame a París a ver el desfile. El tono de voz era idéntico al de 7 años atrás. No pude evitar sumergirme en los recuerdos. En el instituto, Bai Ningbin y yo mantuvimos una relación de compañeros absolutamente casta. Solo fue al terminar las pruebas universitarias, en el verano, cuando empezamos a salir. Bai Ningbin no era entusiasta, pero tampoco me rechazaba. Simplemente que de su boca no salía ni una sola palabra tierna. En ciertos aspectos, era una buena novia, atenta, considerada, y me daba mucha importancia delante de otros. Bai Ningbin nunca me presentó a sus amigos.
Una vez fui a la sala de billar a buscarla, quería darle una sorpresa, pero ella puso cara seria y me dijo irritada: de ahora en adelante no vengas aquí. No le di mayor importancia, pensé que era su carácter. Hasta que apareció Lu Jingnian, vestido con un traje caro, el pelo impecable, como un rayo de luz en mi mundo. Bing Bing, ¿qué haces aquí? Acabo de comprar un Ferrari, ¿te doy una vuelta? La palabra Ferrari casi me hace torcer la espalda. Lu Jingnian me miró con ojos de extrañeza. Bing Bing, ¿quién es? Hola, soy el novio de Bai Ningbin. ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿Cómo podría fijarse en ti Bing Bing? Yo soy su futuro novio, nuestras familias tienen un compromiso. ¿Quién lo dice? Bai Ningbin frunció el ceño y empujó a Lu Jingnian hacia afuera con voz firme. El compromiso con él, no lo acepté. Su explicación era débil. Después, los padres de Bai Ningbin fueron a buscarme, y ahí lo entendí todo. Bai Ningbin era de segunda generación, su familia controlaba prácticamente la mitad de la industria del entretenimiento. Bai Ningbin tenía mala relación con sus padres. A propósito, se había transferido de un colegio de élite a uno normal, y tampoco volvía a casa. Sus padres estaban siempre de viaje y no prestaban atención a su hija, ni siquiera sabían en qué andaba metida. Al final de aquella conversación, el padre de Bai Ningbin me dijo: joven Fang, quizás usted no lo sabe, pero Ningbin, aunque sea chica, es muy rebelde. Estar con usted es para darle celos a su familia, no porque le guste de verdad. No es la primera vez que hace algo así. Si no me cree, observe cómo trata a Jingnian. A quien le gusta es a Jingnian, solo que han crecido juntos desde pequeños y ella no se ha dado cuenta de sus propios sentimientos. Joven Fang, usted y nosotros no somos del mismo mundo. Después comprobé que el padre no me había mentido. Aunque de palabra dijera que Lu Jingnian la molestaba, Bai Ningbin tenía mucha paciencia con él. Una vez, Lu Jingnian se estaba burlando de mí por ser pobre, y al segundo siguiente, cuando apareció Bai Ningbin, puso cara de víctima. Bing Bing, Fang Xiaoyu quería pegarme. Fang Xiaoyu, ya te dije que no le des motivos. En ese momento lo entendí, Bai Ningbin no era de hierro. Simplemente no florecía para mí. A finales de agosto acepté las condiciones de los padres de Bai Ningbin. Con su financiamiento estudiaría en el extranjero. Según mis posibilidades, quizás era la única oportunidad de estudiar fuera que tendría en toda mi vida. El día de mi partida le dije a Bai Ningbin que iba a comprar chocolate. Ella abrió la cartera automáticamente. Cómprate el más caro. No necesito tu dinero. Vuelvo enseguida. Bien, te espero. Y nunca regresé. Siguiendo las instrucciones de los padres de Bai Ningbin, dejé una carta de ruptura terrible para romper definitivamente. Ese primer amor de 3 meses, limitado en el tiempo, se apagó silenciosamente con la llegada del otoño. Cambié de nombre y rompí el contacto con todos mis compañeros de instituto. Antes no tenía mucha presencia, incluso me acosaban bastante. Aproveché la valiosa oportunidad de estudiar y también aprendí a hacer ejercicio y a vestirme bien. Con el nombre, la apariencia y todo cambiado, y con la ayuda de los padres de Bai Ningbin para encubrirlo, ella no podría encontrarme. Para ella, era como si estuviera muerto. Pero de Bai Ningbin no dejé de saber cosas. Después de que me fui, decidió repetir el último año de preparatoria, entró a la academia de cine y debutó como actriz. Ascendió de forma imparable. Ante las cámaras era tierna y elegante, su sonrisa cautivaba a los fans. No quedaba rastro de quién había sido. Pensé, las personas cambian. Yo también había cambiado. Al terminar el día de trabajo, yo estaba agotado, pero mis compañeros parecían llenos de energía. Dios mío, esta foto es increíble. ¿Qué? ¿Está en tendencia la nueva sesión de fotos de Bai Ningbin? Me asomé a mirar. Una foto tomada de forma espontánea estaba generando gran revuelo. Bai Ningbin miraba al frente en silencio, con porte distinguido, pero en el fondo de sus ojos ardía una llama roja, salvaje y enloquecida. Lo que más me impresionó fue que en el borde de la foto, en la dirección hacia donde miraba ella, había una silueta desenfocada que era la mía. Al día siguiente, el actor principal tuvo un accidente y tuvo que ir al hospital. Era una escena crucial del encuentro entre los protagonistas, y no podían perder tiempo. El director buscó urgentemente un doble. Yo estaba en el borde del grupo, pero la mirada de Bai Ningbin fue directamente hacia mí. Tengo prisa.
El director no objetó nada y me urgió a ponerme la ropa del protagonista. Solo tenía que salir de espaldas, pero para evitar problemas, la maquilladora me puso maquillaje de todas formas. Cuando me puse frente a Bai Ningbin, ella tuvo un momento de ensimismamiento. ¿Estás muy nervioso? No he actuado nunca. No tienes que actuar. Solo escúchame. Y añadió. Relájate. Si estás tenso, el cuerpo se te pondrá rígido y en cámara se notará. Sí. Puedes respirar hondo para tranquilizarte. Gracias, maestra Bai. Ahora las cámaras están apuntando a mí. Solo tienes que escuchar mis diálogos. Ah, y una cosa más. Se detuvo. Levanté la vista. ¿Qué más? Una cosa más, ¿dónde está mi chocolate? Lo dijo sílaba por sílaba, y en el fondo de sus ojos había algo muy agudo, nada parecido a como solía ser. Extendió la mano lentamente. Xiaoyu, han pasado 7 años. Ya deberías tenerlo listo. Estoy acabado. Ese fue mi primer pensamiento. Bai Ningbin seguramente me había reconocido desde el principio. Casualmente, la escena era también la declaración apasionada de la protagonista al protagonista tras un largo reencuentro. Por un momento pensé que era lo que ella quería decirme a mí. Pero eso era imposible. La Bai Ningbin real nunca me había dicho palabras de amor. Cuando terminamos de rodar, el director me dio el pulgar arriba. Xiao Fang, tienes un don natural para actuar. Tu mirada era perfecta. Quizás los dos estábamos actuando sin personaje. Para las siguientes escenas, Bai Ningbin pidió específicamente trabajar conmigo. Me dolía la cabeza. Bai Ningbin tenía demasiados intereses en juego, ni el propio director podía permitirse contradecirla. Que me escogiera a mí claramente era una forma de venganza. Me ascendieron de asistente a coordinador exclusivo de Bai Ningbin. 18 horas al día girando en torno a ella. Pero no solo hacía trabajo de coordinador. Por ejemplo, cuando había que mover a tresos pesados y me remangué para ayudar, Bai Ningbin me agarró del brazo. Ve a comprarme un té con leche. No solo té con leche, también pidió muchos snacks. Podrían haberse pedido a domicilio, pero insistía en que yo los fuera a buscar personalmente. Sin embargo, a decir verdad, mis compañeros me envidiaban mucho, podía salir a pasear pagado. Pero cuando volvía con los snacks, Bai Ningbin ya no tenía ganas de comerlos. Así transcurrió una semana trabajando para Bai Ningbin y de alguna manera engordé. Con el tiempo, hasta mis compañeros se dieron cuenta. ¿No crees que lo hace a propósito para darte de comer? Imposible. Pero es que te consiente demasiado. Bai Ningbin es muy exigente, a los coordinadores anteriores todos los ha regañado, pero a ti nunca te ha dicho nada. No es para tanto. Con no hacerme sufrir ya me conformo. Lo negué rotundamente. Los rumores dentro del equipo llegaron a oídos de Lu Jingnian. Lu Jingnian vino corriendo. ¿Tú eres el nuevo asistente de Bingbin? Lo corregí. Coordinador. ¿Tan joven, podrás con ello? Señor Lu, por favor no juzgue por las apariencias. Lu Jingnian me miró fijamente un buen rato. ¿No nos hemos visto antes? Quizás se equivoca. No tengo interés en rememorar viejos tiempos con el gran señor Lu. Seguí organizando mis notas. Lu Jingnian soltó un resoplido. He visto a muchos como tú en los equipos de rodaje. No creas que porque Bingbin te aprecia tienes oportunidad de escalar. Te aconsejo que conozcas tu lugar, o al final te harás daño. ¿Qué quiere decir con eso? Te pareces un poco al exnovio de Bingbin. Dijo eso y esperó mi reacción. Creyó que me quedaría conmocionado o disgustado, pero yo lo miré con confusión. Y te usa como sustituto, no es que te valore de verdad. Bingbin odia a ese hombre. No te hagas ilusiones. Dejé lo que tenía en las manos y lo miré con una sonrisa. Si lo odia, ¿para qué buscar un sustituto? Lu Jingnian se quedó sin palabras. Cuando se fue, mi corazón no encontraba paz. Bai Ningbin me odia. Por supuesto. Era lo que cabía esperar. Esa noche, Bai Ningbin me mandó un mensaje pidiendo que le llevara medicamento. Con el principio de no hacerme enemiga de la actriz principal, fui a comprarlo y se lo llevé. Creí que solo quería molestarme un poco, pero es que realmente estaba enferma, la frente le perlaba de sudor. ¿Qué te pasa? El estómago. ¿Y tu asistente? Fue a la ciudad, no puede volver.
Raro. Bai Ningbin no tenía problemas de estómago antes. ¿Cómo te quedó mal el estómago? El año que repetí el último año de preparatoria. No comía bien. ¿Por qué no comías? Porque no había nadie que me dejara la comida. Me miró con los párpados entornados. Eso me hizo recordar, cuando Bai Ningbin venía al sótano a dormir, yo siempre le guardaba algo de comer. Cuando terminaba de hacer los deberes, ella ya había apurado hasta el último grano de arroz. «Estás horrible de cocinero», decía. Con el mismo carácter de siempre. Vi que había una mesa llena de platos aún humeantes. Recién llegados. Con el estómago así no puedes comer. Lástima desperdiciarlo. Llevamos días comiendo el rancho del equipo y me muero de hambre. ¿Me dejas comer?, dijo de manera casual. Si no lo comes, tíralo para mí. Partí los palillos desechables y me senté junto a la mesa. Comí en silencio. El cuarto estaba en silencio. Pensé que Bai Ningbin se había dormido, pero al girarme, me estaba mirando con una sonrisa en los labios. Solo que en cuanto se cruzaron nuestras miradas, la sonrisa desapareció y volvió esa expresión de que el mundo entero le debía algo. Sin cambio alguno. Seguimos en silencio los dos, sin decirnos nada. Al irme, Bai Ningbin habló de repente. Lu Jinmian y yo no tenemos ninguna relación. Antes no, ahora tampoco, y en el futuro menos. Asentí educadamente. Pero maestra Bai, eso ya no me importa. Esa frase hizo que Bai Ningbin pusiera mala cara varios días seguidos. No me importó, de todas formas faltaba poco para terminar el rodaje. Pero justo antes de la última semana, ocurrió un accidente considerable. En medio de una escena grabada en barco, el técnico de sonido fue al baño. Pausé el trabajo y me quedé de pie en el borde de la cubierta, sosteniendo un micrófono de percha más alto que yo. Perdí un poco el equilibrio, me tambaleé, y un golpe de viento fuerte me hizo caer al agua. Debajo había un lago, y yo no sé nadar. En el caos escuché un grito agudo. «Xiaoyu». Bai Ningbin saltó directamente al agua. Me agarró con fuerza, como si no fuera a soltarme jamás. Después ya no recordé nada más. Desperté en una habitación desconocida. En la mesilla había una nota escrita a mano. «Esta es mi casa, no está lejos del set. Ya te he pedido unos días libres. Descansa. Si necesitas ropa, en el vestidor hay ropa de hombre que mandé a comprar». La letra era inconfundiblemente de Bai Ningbin. Muchos actores tienen casas cerca de los sets. Según los chismes que había leído, ella vivía aquí la mayor parte del tiempo. La casa estaba muy limpia. Entré al vestidor, y lo primero que llamó mi atención fue un paraguas negro. Era el paraguas que le había dado a Bai Ningbin hace muchos años. Ya estaba viejo y era de mala calidad, pero estaba colocado justo en el centro del vestidor. De repente recordé aquel día de lluvia torrencial. Cubrí a Bai Ningbin del viento y la lluvia con ese paraguas, pero ella seguía tratando de echarme. No sé de dónde saqué el valor, le abrí la manga y revisé su herida. Quiso decir algo malo, pero se contuvo. Menos mal que no hay que ir al hospital. Espera, voy a comprar medicina. Vuelvo enseguida. Le metí el paraguas en la mano. Anda, vete. 10 minutos después, volví con medicina y comida. La lluvia me había calado hasta los huesos. Ella me miraba en silencio. Desde aquel día, Bai Ningbin nunca volvió a dirigirme una mala palabra. Solo lo supe después, ese día se había llevado una gran sorpresa, porque nadie en su vida había ido y vuelto. Yo fui el primero. Terminé de recordar y busqué la ropa para cambiarme. Todavía no me había puesto la camiseta cuando la puerta del vestidor se abrió de golpe. Bai Ningbin y yo nos miramos cara a cara. Un poco incómodo. Ella se retiró rápidamente. «No haces ningún ruido. Pensé que te habías ido otra vez. No me grites». Bai Ningbin se quedó muda un instante. Toda su irritación se disolvió. Antes esa frase era muy efectiva. Cada vez que Bai Ningbin perdía los estribos, yo le decía suavemente, «No me grites». Y funcionaba. Para mi sorpresa, seguía funcionando. Además no eres quien para quejarte. ¿Por qué entras al vestidor sin llamar? No sabía que estabas dentro. Se le pusieron las mejillas coloradas. No vi nada. Si estás molesto, te pido perdón. Lo siento.
Antes ya me había dado cuenta de que Bai Ningbin, a pesar de su carácter terco y fuerte, era sorprendentemente cándida en ciertas cosas. No pasa nada. Estoy un poco cansado. Lo dije sin pensar. Y luego añadí. No es que no lo haya visto antes. Nada más decirlo me di cuenta de que no era apropiado. Y efectivamente, Bai Ningbin se mordió los labios, y del cuello a la cara, todo se le puso rojo. Cambié de tema rápidamente. Voy, no tienes escenas. Ya terminé. Voy a cocer arroz con agua. Luego tómate los medicamentos. Por culpa de la caída al agua, tenía un poco de fiebre. Cuando Bai Ningbin trajo el arroz, todavía llevaba el delantal puesto. No pude evitar mirarlo fijamente. Estás muy tierna con el delantal. ¿Qué dijiste? Dije que gracias. Los ojos de Bai Ningbin se iluminaron un instante, pero su tono seguía siendo brusco. Cómete todo el arroz. No lo desperdicies. ¿Qué más quieres comer? Puedo preparártelo, si me esfuerzo. No te molestes. Ocúpate de lo tuyo. Mañana por la mañana no tengo escenas. Esta noche no vuelvo al set. Tengo tiempo de preparar los ingredientes. Además, esta noche te quedas aquí. Me paso al cuarto lateral. El cuarto lateral no tiene cama ni ropa de cama extra. Si estás enferma, quédate en la cama. No te mortifiques. Bai Ningbin señaló el suelo. Como antes, yo me tiendo en el suelo. A medianoche me desperté otra vez. Bai Ningbin casi no había dormido, cada cierto rato me cambiaba la toalla húmeda en la frente. Con la fiebre me empecé a desorientar, y entre sueños y vigilia creí estar de vuelta en aquel sótano pequeño. Bai Ningbin dormía en el suelo, a varios metros de mí, guardando las distancias. La mesa que había entre los dos me impedía verle bien la cara, solo alcanzaba a distinguir su espalda delgada. Una vez, Bai Ningbin se puso enferma pero lo aguantó sin decirlo. A medianoche me di cuenta de que algo no iba bien. Su frente ardía. Busqué medicamento para la fiebre y le limpié la cara una y otra vez. Bai Ningbin extendió la mano de repente y me agarró. Me agarró mucho tiempo, como si tuviera miedo de que me fuera. Solo cuando se durmió me soltó. Ese fue el contacto más cercano que tuvimos antes de graduarnos. La mayor parte del tiempo éramos como extraños, cruzándonos en el pasillo sin mirarnos. Pasé una noche agitada. Al día siguiente, al despertar, Bai Ningbin ya no estaba. La habían llamado a grabar, pero sobre la mesa había la comida preparada. Y en el centro, una caja de chocolates, los más caros. Estaba comiendo a medias cuando entró alguien. Pensé que era Bai Ningbin, pero era una mujer desconocida. La recordaba, era su manager, también su mejor amiga. La manager me miró atónita. Me deshice en explicaciones, solo era el coordinador del equipo. ¿Cómo te llamas? Puede llamarme Fang Xiaoyu. Ella dio un respingo como si le hubieran dado una descarga. ¿Fang Xiaoyu? ¿Eres tú? Sí. Viéndome confundido, continuó. Bai Ningbin estuvo buscándote como loca. No te encontraba, y entonces se autodestruyó, ni comía ni dormía, estaba en el punto más bajo de su vida. Qué bien que ya te encontró. Puede estar tranquila. 7 años, por fin puede dejar de hacerse sufrir a sí misma. Está usted bromeando. Solo salimos 3 meses, no es tan difícil de olvidar. ¿Cómo que no? ¿No sabes que Bai Ningbin se hizo actriz por ti? Desde pequeño odiaba esa profesión por culpa de sus padres. Su familia le propuso debutar varias veces y siempre se negó. Pero justo después de la ruptura contigo, de repente dijo que quería ser actriz. Dijo que era porque a ti te gustaban las películas. Si era actriz, podría estar en el lugar más brillante y más alto para que tú la veras. Me quedé paralizado. Sí, había algo así. Una noche que no podía dormir, estuvimos cuchicheando los dos. Bai Ningbin, ¿estás dormida? No. Hoy vi una película. Cadena perpetua. Es increíble. No me interesa. Yo también quiero hacer películas algún día. Pero cuesta mucho dinero, ¿verdad? Lástima que no tenga. Las películas no cuestan tanto. Pensé que no entendía nada. Le dije que no y no volví a sacar el tema. Pero resulta que sí lo recordaba todo. La manager suspiró. Con solo 3 meses, te tiene en la cabeza toda la vida. Por la tarde volvió Bai Ningbin.
Le preguntó a su manager. ¿A qué viniste? A limpiar un poco, ya que vas a terminar el rodaje. No hace falta. Vete. Ah, y ya descansa un tiempo. No aceptes más compromisos. Amigos que se pierden de vista cuando encuentras pareja. Antes lloraste delante de mí cuando no lo encontrabas. Bai Ningbin la interrumpió con incomodidad. No digas esas cosas delante de mi novio. La corregí. Ex novio. Como no me lo dijiste tú en persona, no cuenta como ruptura. Te escribí una carta. Una carta. No sé ni si la escribiste tú. ¿Quién si no? ¿Diste la exclusiva o no? Ya me informo yo sola. Me quedé sin argumentos. Bai Ningbin fue a lavar fruta. Seguí insistiendo. Para romper solo hace falta que uno esté de acuerdo. Lo reconozcas o no, hace tiempo que no tenemos nada que ver. Bai Ningbin se detuvo en seco y se dio la vuelta. Entonces te cortejo yo. No va a servir de nada. Bai Ningbin, ¿estás enojada conmigo porque te engañé, porque no te conté mi origen, o por lo de Lu Jingnian, que no te lo aclaré a tiempo? Las dos cosas. Y ninguna de las dos. Bai Ningbin, tú y yo no somos del mismo mundo. No tiene sentido forzar las cosas. El cuarto quedó en completo silencio. No sé cuánto tiempo pasó. Ella tenía los ojos inyectados en sangre y dijo con voz quejumbrosa. Pues me importa una higa. Igual insisto. No le di importancia a las palabras de Bai Ningbin. Cuando terminó el rodaje, volví a mi ciudad natal. La casa vieja de mi tía iba a ser demolida y me pidió que fuera a ayudar con los muebles. Mi tía, aunque de pequeña siempre favoreció a sus propios hijos, al fin y al cabo me había criado. No iba a ser un desagradecido. De vuelta pasé por delante de mi antiguo instituto. Las aulas habían sido renovadas hacía unos años y el aspecto había cambiado mucho. Me quedé un rato parado ante la puerta y de repente alguien me llamó. Oye, tú eres, te recuerdo. Estabas en la misma clase que Bai Ningbin, ¿verdad? Era una empleada de limpieza, más o menos de mi edad. ¿Pertenecías a este colegio? Antes peleé con Bai Ningbin. Por cierto, hoy estás solo. ¿Y Bai Ningbin? ¿No te seguía siempre? Me estremecí. ¿Qué me seguía? Sí. Cada día al salir de clase por la noche, Bai Ningbin te seguía desde atrás y te veía llegar a casa. ¿No lo sabías? No podía creerlo. La chica continuó. La vez que peleé con ella, de repente paró y dijo que tenía que volver al colegio. Me pareció rarísimo, la seguí y la vi esperando en la puerta un buen rato. Esperó a que salieras y te siguió hasta que llegaste a casa, luego vino a buscarme. Después me enteré de que tenía miedo de que su mala fama te perjudicara, y quería mantenerte a salvo. La chica señaló un rincón. Ella esperaba ahí, junto a aquel plátano. El Bai Ningbin de 17 años que tanto le gustaba el negro se fundía con la noche. Una ráfaga de viento pasó, y era como si todavía estuviera allí. En la casa de mi tía, mientras vaciábamos el sótano, sacamos la cama donde yo dormía, el escritorio que usé. Documento 2. Xiaoyu, encontré algo. Ven rápido. Señalaba un rincón del suelo. Está lleno de tu nombre grabado. Lo grabó aquella chica, ¿verdad? La que se hizo actriz. ¿Cómo lo sabes? Ay, es que vino a buscarme. ¿Te acuerdas? Una vez encontré algo aquí y te reñí mucho. Qué terco eras, que no soltabas prenda. No sé cómo decirte que no eras ese tipo de chico. Mi tía tenía algo de nostalgia al recordar. El día que te reñí, aquella chica estaba asomada a la ventana y lo vio todo. Después fue a buscarme en privado, se arrodilló ante mí y me pidió perdón, me rogó que no te culpara a ti. Me agarré del respaldo de una silla. Me costaba respirar. Yo temía que te corrompiera, y le prohibí terminantemente que volviera a poner un pie aquí. Así fue. Hacia el final del segundo año de preparatoria, Bai Ningbin dejó de venir al sótano. Me dijo que había encontrado dónde quedarse. En realidad lo hacía para no perjudicarme. Las marcas desgastadas en el suelo significaban que Bai Ningbin también tuvo noches en que no podía dormir. Bai Ningbin callaba, pero en su interior me llamaba miles de veces. El día antes de la demolición, caminé desde la puerta del colegio hasta la casa de mi tía como tantas veces. El camino familiar estaba cubierto de plátanos de sombra.
Llegué al final, donde se veía la pequeña ventana del sótano, y como si hubiera una conexión telepática, me di la vuelta. Bai Ningbin, con mascarilla, estaba al otro lado de la calle. 20 minutos después nos sentamos en el restaurante de siempre. Después de terminar el rodaje no le había cogido ninguna llamada, aún así me encontró. Al lado del restaurante estaba la sala de billar de siempre. Mirando a la gente entrar y salir, quise una respuesta. Bai Ningbin, ese verano fui a buscarte aquí. Estabas muy irritada y me echaste. ¿Sabes cuánto me dolió? Bai Ningbin se quedó perpleja un instante. Yo no estaba irritada. Es que en ese momento tenía miedo y estaba muy nerviosa. Esa sala de billar no era un buen sitio. Las chicas con las que estaba intentaban hacerme daño. Cuando apareciste, me asusté muchísimo. Tenía miedo de que te pusieran en su punto de mira. Bai Ningbin frunció el ceño, buscando las palabras precisas. Lo siento mucho. Estaba tan nerviosa que te hice malinterpretarme. En ese momento llamaron nuestro número. Le dije a Bai Ningbin que comprara agua de paso. En el instante en que se alejó, un grupo de mujeres me rodeó. Guapo, ¿me das tu contacto? ¿La chica que estaba contigo, es tu novia? ¿Por qué come con mascarilla? ¿Qué le pasa? Las miré fríamente. Aléjense. Menudo genio. ¿Sabes con quién estás hablando? Somos las que mandamos en esta zona. La que iba de líder alargó la mano para tocarme. Al segundo siguiente lanzó un chillido de dolor, yo le estaba retorciendo la muñeca. Yo no le pego a las mujeres. Justo en ese momento volvió Bai Ningbin. Yo sí. Bai Ningbin dejó caer toda su pose y su imagen. Desprendía una fuerza aterradora. La miré fijamente. Era mi Bai Ningbin de siempre. Pero tenía que detenerla. Ahora tenía una identidad especial, no podía meterse en peleas. Aunque Bai Ningbin las miraba con furia, decidida a hacer justicia. Yo tiré de su mano. Vente. No me grites. Bai Ningbin se congeló al instante. Fue como si un río de agua la hubiera lavado por dentro. Toda la fuerza la abandonó, y hasta sus aristas se volvieron suaves. Bueno, ya está. Bai Ningbin. El corazón me latía a todo galope en los oídos. La última vez que lo escuché así fue también por ella, la emoción juvenil que me provocaba, y en ese momento parecía de nuevo aquella chica obstinada de entonces. Corrimos hasta la casa de mi tía y nos metimos en el sótano, que ya estaba vacío, esperando la demolición del día siguiente. Hasta la luz se había ido, solo entraba la luz de la luna. Xiaoyu. Hablamos a la vez, y luego decidimos que hablara yo primero. ¿Todos los días me acompañabas a casa? Sí. Antes tenía muy mal carácter, me había hecho muchos enemigos, y me preocupaba que fuera solo. ¿Por qué no me lo dijiste en su momento? ¿Para qué decírtelo? Sonrió. Tú tenías que estudiar para los exámenes. Estudia bien, de lo demás ya me encargo yo. Señalé las letras grabadas en el suelo. ¿Y esto, qué significa? ¿Qué me gustas? Estuve callado un momento. A los 18 años nunca me lo dijiste. Bai Ningbin bajó los ojos y habló despacio. Porque entonces no sabía cómo decirlo. El pasado de Bai Ningbin era especial. Tenía padres, pero era como si no los tuviera. Crecer en una relación tan fría, nadie le enseñó cómo amar a alguien, ni cómo expresar el amor. Bai Ningbin creía que estar siempre disponible, gastar dinero en mí, era como una declaración. Cuando yo me declaré, ella en realidad estaba contenta, pero al no estar acostumbrada a que la quisieran ni a la intimidad, se mostraba muy pasiva. Bai Ningbin practicó frente al espejo diciendo, me gustas, pero le resultaba muy forzado y no podía decirlo. Lo escribió. Aprendió doblando 1000 grullas de papel, dentro de cada una puso un me gustas, pensando dármelas para mi cumpleaños. Lamentablemente ese día nunca llegó. Después, cuando empezó a actuar y a vivir distintas vidas, por fin aprendió a expresarse. Pero la persona a la que quería decírselo ya no estaba. Me quedé en silencio un rato y seguí preguntando. ¿Y Lu Jingnian? Bai Ningbin negó con la cabeza. Con él era atenta porque una vez me salvó la vida. ¿Cómo? De pequeña, mis papás no me hacían caso. Solo él venía a buscarme a jugar. Una vez me puse muy enferma con fiebre. Él fue el primero en darse cuenta. Lloró y pataleó hasta que los adultos se percataron y me llevaron al médico.
El médico dijo que si llegaban un poco más tarde, el cerebro me habría sufrido daños. Desde entonces le prometí que lo trataría como a un hermano mayor, y así lo hice durante todos estos años. Pero ese verano también había algo más. Lu Jingmian me amenazó. Dijo que si no lo llevaba con nosotros, iría a contárselo a mis padres para que te tomaran aversión. Mis padres le creían mucho a él, y si exageraba las cosas, te perjudicaba. Además no confiaba en la actitud de mis padres. Si me tomaban con mala voluntad hacia ti, quizás habrían maniobrado para que ni siquiera pudieras entrar a la universidad. Así que lo soporté. ¿Por eso me decías que no le diera motivos para provocarme? Sí. Entendí a qué te referías. Lu Jingmian te acusó de provocarlo, pero no le creí ni una palabra. Solo quería que no tuvieras ningún contacto con él. Así estaría seguro. Estaba un poco apenada. No pensé que te llevarías una impresión tan equivocada. En realidad podías haberme preguntado directamente. Repasando el pasado, tenía el corazón revuelto. Ella no sabía cómo amar. ¿Y yo sí? No. Yo tampoco sabía. Abandonado una y otra vez por mis propios padres, perdí el coraje de reclamar. En mi mundo, solo estudiando y trabajando bien conseguía una palabra de elogio de vez en cuando, y así dejaban de abandonarme. Así que ante Bai Ningbin, prefería estar muerto de pena que reclamarle una sola palabra, mucho menos enfadarme. No saber expresarse, un defecto que teníamos en común los dos. La luna era líquida sobre nosotros. Pero me quedaba una cosa por aclarar. Me fui al extranjero con el dinero de tus padres. Lo supuse. En realidad también podría haberme quedado. Pero puede que fuera la única oportunidad de estudiar fuera que tuviera en toda mi vida. Fui egoísta por una vez. Lo entiendo. Bai Ningbin sonrió, una sonrisa extraordinariamente tierna. Xiaoyu, eres demasiado bueno. Ojalá seas un poco más egoísta, que el mundo de fuera no te lastime. De ahora en adelante, el trabajo va primero para mí. No hay problema. Te sigo yo. Eres la mejor actriz del país, tienes un futuro brillante por delante. ¿Para qué seguirme? Hasta el hecho de ser mejor actriz tiene su origen en ti. Solo salimos 3 meses. Bai Ningbin tenía iniciativa de sobra. Al día siguiente de aclarar los malentendidos, publicó en Weibo que estábamos juntos. Lo sigo amando. 3 meses por toda una vida. El trending topic casi colapsó, todo el mundo habló de ello. Yo estaba muy preocupado por si los padres de Bai Ningbin volvían a dar problemas. Pero me preocupé de más. Bai Ningbin tenía 25 años, aunque sus padres no estuvieran de acuerdo, ¿qué podían hacer? Con su carácter, ellos no podían interferir en ninguna de sus decisiones. Quizás 7 años antes tampoco podían controlarla, y por eso recurrieron a mí. Yo perdí ante mi propia inseguridad. Cuando Bai Ningbin lo hizo público, otra persona también saltó a las tendencias. Ese mismo día, Lu Jingmian se presentó furioso ante mí. Por fin entiendo dónde te había visto. Así que tú eres Fang Xiaoyu. Sí. Y rompe con Bingbing ya. El compromiso lo tengo yo. Además, ¿has visto lo que dicen en internet? Te llaman mantenido. Metiste la nariz entre Bai Ningbin y yo. Si no quieres perder tu trabajo, rómpele y devuélvemela. ¿Qué sentimientos tenemos tú y yo? Yo no me entero. Bai Ningbin habló de repente a espaldas de Lu Jingmian. Lu Jingmian se alteró. Bingbing, ¿cómo dejas que este pobretón te haya sorbido el seso otra vez? Habla bien. Bai Ningbin golpeó la mesa con violencia, con tono amenazante. Dijiste que me tratarías como a una hermana. ¿Por qué me faltas al respeto? Ya he sido más que paciente. Un hermano no debería aspirar a otro papel, si lo hace, ni siquiera podemos seguir siendo amigos. Lu Jingmian nunca le había hablado así. Fuera de sí, dijo. Bai Ningbin, te tiene embrujada. Voy a hacer una rueda de prensa. A ese mantenido no le va a quedar nombre limpio. Bai Ningbin entornó los ojos. Hazla. Y no esperes que sea considerada. Lu Jingmian se fue. Pero una semana después supe que la rueda de prensa se celebró de todas formas. Bai Ningbin no la frenó del todo, pero se preparó para gestionar la crisis. Solo que la rueda de prensa no fue como esperábamos. Lu Jingmian apareció ante las cámaras con ropa impecable pero cara macilenta. Hoy quiero aclarar algo. Entre Bai Ningbin y yo no existe ningún compromiso.
El público se quedó boquiabierto. Todos habían venido esperando un escándalo. Bai Ningbin y yo crecimos juntos porque nuestras familias tenían una relación de negocios. Pero ella me considera un hermano mayor, y yo la veo como a una hermana pequeña. El compromiso no es más que un rumor. Ninguno de los dos lo consintió, nuestras familias solo lo mencionaron de pasada, sin que tuviera validez alguna. Nunca he tenido sentimientos románticos por Bai Ningbin, ni ella por mí. Y luego añadió: él es el primer amor de Bai Ningbin. Por haberle juzgado antes por las apariencias, le pido disculpas sinceramente. La opinión pública dio un vuelco instantáneo. Los internautas desenterraron algunos comentarios arrogantes que Lu Jingnian había hecho en el pasado y los criticaron duramente. Pero lo positivo fue que Bai Ningbin no tuvo que usar ninguna de las medidas de relaciones públicas que había preparado. Me preguntaba cómo había cambiado de actitud de un día para otro. Bai Ningbin sonrió. Si no cambiaba, las dos familias ni siquiera podrían seguir haciendo negocios. Ahora soy yo quien tiene más peso en la familia, y la empresa también está en mis manos. Lu Jingnian cedió por conveniencia. Medio año después, el padre de Bai Ningbin enfermó. Ya no podía seguir trabajando. La madre canceló la mayoría de sus compromisos para quedarse en casa a cuidarlo. Bai Ningbin, en cambio, avanzaba con el viento a favor en su carrera. Con el poder en sus manos, los mayores no podían interferir en ninguna de sus decisiones. La Bai Ningbin que por fin lo entendió todo era como si fuera otra persona. Cuanto más le había faltado algo, más quería compensarlo. La mitad de su Weibo hablaba de mí. En programas de televisión también me mencionaba. De joven era una chica rebelde. Fue mi novio quien me sacó de la oscuridad y me mostró un rayo de luz. Aunque tenía sus secuelas, si no me localizaba, Bai Ningbin se ponía nerviosa enseguida, aterrada de que volviera a marcharme. A veces, en mitad de la noche, me abrazaba sin querer soltarme, mientras repetía mi nombre una y otra vez. La imponente mejor actriz que todo el mundo conocía, ante mí era una niña que le gustaba hacer carantoñas. Me llamaba por mi nombre una y otra vez, y me hacía pensar en las letras talladas bajo el polvo. A los 27 años, Bai Ningbin y yo volvimos juntos al instituto. La juventud es como las estaciones, siempre hay alguien joven, siempre hay alguien que se enfrenta a algo nuevo sin saber qué hacer. Delante del aula de entonces había un enorme plátano. Nos quedamos bajo el árbol, escuchando las voces de los alumnos leyendo en voz alta. Bai Ningbin, ¿y si no hubiera vuelto? ¿Habrías vuelto? ¿Tan segura? Aquel día volviste. Por eso sé que esta vez también volverías. Soy la única persona en su vida que fue y volvió. Y sigo siéndolo. Nos quedamos bajo la ventana del aula. Bai Ningbin se puso de puntillas y me besó. Xiaoyu, te quiero. A los 18 años, recogí a una chica rebelde que nadie quería. Hoy se cumplen 10 años desde que la encontré. Y es también el primer día que nos casamos. Si algún día alguien me pregunta qué es el amor, le diré que es el camino de vuelta a casa después del colegio, las noches que nos acompañamos mutuamente y un viaje lleno de felicidad.